Los primeros 8 versículos del Salmo 119 dice así: Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. Los primeros 8 versículos corresponden a la primera letra del alfabeto griego, Aleph. Estos versículos fueron escritos precisamente para ser memorizados. ¿Okay? Esa es la intención, es un salmo didáctico para ser memorizado. ¿Cuál es el tema del Salmo 119? ¿Alguno lo sabe? El tema central del Salmo 119. La palabra de Dios. La relación que tiene el piadoso con la ley de Dios, con la palabra de Dios. ¿Ok? Entonces, cada vez que usted lee en el Salmo 119 las palabras ley, estatuto, mandamientos, juicios, ordenanzas, preceptos, todas estas palabras siempre están apuntando a la palabra de Dios. ¿Ok? Ahora, está apuntando no solamente a lo que nosotros entendemos como la palabra de Dios, es decir, el canon completo de la Biblia, que por supuesto lo hace, pero recuerden que no había Nuevo Testamento todavía. Así, ¿a qué se refiere? Se refiere a toda la revelación que ellos tenían, a la revelación especial, ¿ok? A eso se refiere, los juicios, los estatutos, los mandamientos, la ley. Todo tiene que ver con la revelación especial. Por supuesto, nosotros tenemos la revelación completa. Pero aún en la poca revelación especial que ellos tenían en ese tiempo, note las palabras con que comienza el Salmo. Dice que hay una bienaventuranza, hay una alegría, una felicidad indescriptible, 3 veces feliz, como han nombrado algunos. Una bienaventuranza que solamente la da la persona que se aboca a aprender, a entender, a leer y a guardar la revelación escrita, la revelación especial. Bienaventurados los perfectos de camino. ¿Cuáles son los perfectos de camino? ¿Los que nunca hacen pecado? No. Dice los que andan en la ley de Dios. La palabra andar tiene que ver con el caminar diario. ¿Ok? Los que tienen en su caminar diario pueden andar en ese conocimiento, en recordar la palabra de Dios y en aplicarla a su vida. Vuelve a nombrar, esto es muy hebreo, cuando se hace un énfasis, dice bienaventurado y vuelve a hablar bienaventurado. Es como ciertamente o ciertísimamente o de ciertos digo. ¿Sí? Hay un énfasis, la bienaventuranza simplemente por conocer de la palabra de Dios. Bienaventurados los que guardan sus testimonios. ¿Y cuál es la clave acá? No es solamente guardarlo intelectualmente, sino el versículo 2 dice, con todo el corazón. ¿Qué es lo que busca el Señor de nosotros? Nuestro corazón. ¿Qué es el corazón? Todo lo que nosotros somos, nuestro ser, lo que pensamos, cómo vemos el mundo, cómo respondemos, cómo actuamos. Ese es el corazón. Es el centro del hombre. Luego dice cuáles son las razones del por qué de alguna manera tenemos esa bienaventuranza. Algunos de los efectos de estar guardando la ley de Dios. Pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Hay una restricción natural por estar pendiente de la palabra de Dios para evitar caminos malvados. Pero no solamente eso, sino que también hay una paz interior porque sabemos que estamos honrando al Señor porque eso es lo que el Señor ha querido,
Versículo 4. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Son dos cosas. La bienaventuranza, ¿por qué? Porque no vamos a errar en el camino o nuestros hierros o nuestros pecados cada vez van a ser más restringidos, van a ser más estorbados por la abundancia de la palabra de Dios. Pero por otro lado, porque también tenemos una certeza de que estamos honrando al Señor, tú encargaste y yo estoy cumpliendo. Entonces hay una paz en ese sentido. Estoy obedeciendo al mandato del Señor. Luego el versículo 5 ahora es una introspección. Ahora él ve sus caminos, el propio salmista ve sus caminos, él sabe que no lo ha hecho bien, él sabe que le falta mucho. Y todos nosotros debemos siempre entender que siempre nos va a faltar en la vida cristiana. Si eso no está en nuestros corazones, entonces de nada sirve que vengamos a este tipo de estudios, ¿verdad? Porque vamos a pensar de que no lo necesitamos. Vamos a pensar de que ya lo sabemos todo, de que bueno, estas son cosas que ya las sé. Se incrementa entonces el orgullo. Pero dice acá, esta es la humildad, el corazón humilde. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Nadie puede decir, no, yo lo he hecho bien. Ni el salmista lo hizo. Vamos nosotros a decir, no, yo me he portado como debo hacerlo. Yo he guardado la palabra de Dios como debo hacerlo. Yo he amado a mi esposa como Cristo me pide que lo haga. ¿Y por qué hay conflicto? Pues yo no sé, pero yo he hecho mi parte. No. Debemos entender, ojalá fuesen, o sea, es reconocer que siempre me ha faltado. Siempre me falta. Ojalá fuesen ordenados mis caminos. Versículo 6. Entonces no sería yo avergonzado. Él se siente mal. El salmista se siente mal. No sería yo avergonzado. No sería yo, de alguna manera, tiene una... Sí, la vergüenza tiene que ver con ese sentido de que sabe que lo que se le exige a la persona y no llega a eso. O puede errar. No sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Ah, bueno, yo no hago esto, pero lo otro sí lo hago. El punto es la integridad en la vida cristiana. La integridad. Versículo 7. Que redunda al final de un corazón dispuesto a guardar la palabra de Dios. La alabanza, la adoración. Ese es el propósito de la vida cristiana, la doxología. Ese es el propósito. Te alabaré con rectitud de corazón. ¿Cómo llego a la rectitud de corazón? Bienaventurados los que guardan su testimonio con todo el corazón, le buscan. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Entonces, al final, mi adoración va a ser refinada, mi adoración va a ser moldeada, va a ser mejorada, va a ser embellecida a la luz del conocimiento que yo tenga del Señor. Pero esa luz del conocimiento del Señor no es simplemente que yo voy a descansar de que ahora yo conozco mucho del Señor. Vengo a las reuniones de hombres, vengo al Centro de Estudios Teológicos, vengo todos los domingos, vengo los miércoles, estoy en los grupos pequeños, o sea, estoy en cualquier cosa, pero veo que no crezco. Versículo 8. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. Es un asunto que debemos depender siempre de la gracia de Dios. Hay una responsabilidad de nosotros de aprender los juicios de Dios, de aprender los estatutos del Señor. Es una responsabilidad de guardarlos, de atesorarlos. Hay una felicidad, hay una paz, hay un regocijo que es indescriptible, que solamente el Señor lo da. Primero, porque nos restringen mucho pecado. Y segundo, porque sabemos que estamos agradando al Señor en ese caminar. Debemos andar en humildad. Pero al final, aunque sabemos que no llegamos, al final nuestra confianza no es simplemente nuestro esfuerzo. No es solamente nuestro esfuerzo. Hay que esforzarse, ¿cierto? Hay que esforzarse.
pero mi esfuerzo no vale la pena si el Señor me deja. No me dejes enteramente. Entonces, que el Señor nos ayude, hermanos, una pequeña reflexión de cómo nosotros debemos concebir, cómo debemos pensar, de qué debemos pensar acerca de la importancia que tiene la palabra de Dios para nuestra vida. Hoy nos corresponde el capítulo 4. Recordamos que estamos estudiando el libro del mandato masculino de Richard Phillips. El capítulo 4 providencialmente habla de la imagen de Dios. ¿En qué aspecto el hombre refleja la imagen de Dios? Y digo providencialmente porque cada domingo o los últimos domingos hemos estado hablando de este tema precisamente en nuestra exposición de Génesis. El Señor quiere remarcar algo en nuestras vidas, ¿cierto? Génesis 1, 26, 27, el texto base, por supuesto, que nos dice la Biblia, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y más adelante dice, creó pues Dios al hombre a imagen suya. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Se ha preguntado por qué Dios prohíbe que se hagan imágenes que representen a Dios? Bueno, aquí está la respuesta de esa prohibición. Porque Dios mandó a hacer al hombre, mandó a ser al hombre que sea imagen de él y no que haga imágenes de él. Es más, lo representan mal. Dios mismo, poniendo su imagen en la creación, hace un ser vivo, una persona que habla, que razona, que se relaciona, que es una persona. De esa manera, en aspecto general, el hombre refleja la imagen de Dios. Pero una imagen que uno cree es algo inerte, muerto, es un objeto. Y por eso la Biblia prohíbe que es más bien una ofensa a Dios. Por eso en el Antiguo Testamento se habla tanto de que Dios es el Dios vivo. Ni los animales, siendo seres vivos, tampoco representan la imagen de Dios, porque no son racionales. Y muchas otras cosas más que precisamente el hombre sí tiene la capacidad, o Dios puso en él, reflejar esa imagen. De lo que se nos narra en Génesis, ¿verdad? De la inmensa, la inmenso de la creación, la belleza, la fuerza, lo complejo, los ecosistemas, todo, Dios puso la humanidad sobre la tierra para que fuera precisamente ella quien reflejara esa imagen. El año pasado yo estuve en el Parque de la Llovizna, donde está el río Caronil, la cascada de la Llovizna. Y es una cosa de realmente, personalmente, es la cosa natural más maravillosa que yo he visto. Por supuesto, hay cosas en televisión que uno ha visto, paisajes en muchas partes del mundo hermosos y mucha gente ha visitado, yo no. Lo que yo personalmente más bello he visto es estar en ese parque. Y por supuesto, no dejé de pensar en ese momento mientras contemplaba esa cascada con esa fuerza, ver la seguridad que le ponen a uno para que no se acerque, porque si te resbalas, el poder de esa cascada te va a llevar y te va a matar. No podía dejar de pensar en el Salmo 19 que dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Si una cascada de ese tipo da temor, nada más me tenía que imaginar al creador mismo, al que la inventó, al que la hizo. Y eso es parte de ser la imagen de Dios, reflejar en el mundo, en la creación, lo que Dios es. ¿De qué manera los hombres pueden mostrar que son imagen de Dios? El autor, Richard Phillips, dice 3 formas. Las 2 primeras yo las había leído antes y es parte de lo que uno en general conoce. Pero tengo que reconocerles que la tercera fue algo novedoso para mí. Y bueno, por supuesto vamos a ver las 3. La primera, el hombre refleja imagen de Dios, dice el autor, porque Dios le concedió el dominio de la creación. Perdón, me salté la primera. La primera fue creado imagen de Dios como ser racional y espiritual. Lo del dominio es la segunda. La respuesta tradicional para señalar la naturaleza, esa unidad compuesta del hombre, que es una criatura que puede realizar una actividad racional, la única en la creación, porque los animales, como vimos, son seres vivos, pero no hacen actividad racional, y la otra es una actividad espiritual. Solo el hombre puede adorar a Dios, conscientemente a Dios. Dios le dio la capacidad espiritual al hombre de
mirar, contemplar la gloria, la belleza, el poder de Dios y responder a esa, adorarlo. Y también le dio la capacidad del razonamiento. Y esas dos cosas nos distinguen radicalmente de todos los seres y cosas que Dios creó. De las cosas tanto como de la naturaleza hermosa, como de cualquier otro animal hermoso. Ayer precisamente veía un video, decía el búfalo de agua o el búfalo acuático. Es un búfalo que se mete como el hipopótamo debajo del agua. Entonces ven la cámara, las personas que están ahí están siguiendo la caminata del búfalo, que él puede a pasar el pantano caminar. No sabía que los búfalos hacían eso. Pero esa bestia con esos inmensos cachos es una cosa realmente que yo me impresioné. ¿Ustedes vieron Mazinger Z? Creo que sí. Cuando va saliendo del agua, bueno, igualito. Lo que son de mi edad o mayor saben de qué estoy hablando. Entiendo que no saben qué estoy hablando. Ellos no saben lo que es una... Son de... No, ni de Dragon Ball para acá. Tampoco así. No, pero la mayoría sí. Realmente yo vi eso y para mí fue impresionante. Sin embargo, Dios puso al hombre sobre toda la creación para que ejerza dominio. Y en esa forma, a pesar de esas bestias, esas bellezas naturales, de todo eso, Dios le dio la capacidad de razonar, de relacionarse, la moralidad y también de las emociones, de sentimientos al hombre y no a otro aspecto en la creación. Y de esa forma el hombre refleja la imagen de Dios. La segunda forma es la que mencioné ahorita por error. Dios le dio dominio sobre la creación. Le fue otorgado al hombre precisamente para que ejerciera ese señorío. Dice el versículo también 26 en la parte B, ejerza el hombre dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. El hombre entonces, portador de la imagen de Dios y lo muestra en la medida que gobierna y cultiva la tierra para hacerla fructífera. Una de las cosas que aprendimos el domingo pasado es que en el capítulo 2 que se habla de la creación, decíamos que Dios, o dije, que Dios la había diseñado con un aspecto, entre comillas, desatendido. Y después dice, porque todavía no había hombre para que labrara la tierra y no había hecho Dios que lloviera sobre la tierra. Pero inmediatamente después habla sobre un jardín, un huerto que hizo en Edén. Ahora, si el hombre debía cultivar, guardar la tierra, hacerla fructífera y no había lluvia, ¿cómo se hace? ¿Cómo los que saben más de esos aspectos de la agronomía, cómo se hace sin ni siquiera los principales elementos para poder cultivar la tierra? Bueno, Dios le dio un huerto donde pasaba un río que se dividía en 4 cabeceras y que ese río también, y que en ese huerto habían árboles y había todo tipo de árboles deliciosos para comer. Es decir, Dios le dio un lugar hermoso al cual el hombre, al cultivarlo y guardarlo, lo iba a expandir. Entonces, el trabajo del hombre era esa belleza que le dio Dios al hombre para ponerlo a vivir y que lo cultivara y lo guardara a través de su trabajo, de su adoración y a través también de sus imágenes que procrearía, porque le dijo a él y a Eva que se multiplicaran y sojuzgaran la tierra, indica entonces que ese huerto, que primeramente era un santuario donde Dios se manifestaba, era el hombre el que con sus imágenes haría que el huerto se expandiera y así entonces sojuzgaría, cultivaría y sometería a la tierra y convertiría toda la tierra en un santuario que reflejara la gloria de Dios. ¿Me expliqué? Entonces en ese aspecto el hombre también es imagen de Dios. Solo a él se le dio ese dominio. Entonces, el hombre de Dios, representa a Dios como su imagen cuando ejerce esa autoridad. Y cuando precisamente entendemos que si el hombre gobierna, ejerce un señorío, también lo dijimos el domingo pasado, que dice, y llamó Dios, y llamó a Adán, todo lo que Dios llamó a los animales, ese es su nombre hasta hoy. El paralelo verbal es como Dios llama al día, a la luz día, a la noche, a la oscuridad, a la noche. Entonces el paralelo es hacerlo reflejar que Él gobierna como Dios, Él es Señor como Dios. Ese Señor con ese pequeño, ¿no? Porque solamente Dios es el único Dios verdadero. Pero eso que nos dice, que el hombre fue puesto como un
virrey de Dios o como un regente, un gobernador. El Señor Rey sobre todas las cosas es Dios, pero sobre la creación Dios puso a su virrey, a alguien que gobernara. Entonces, si tenemos que Adán era virrey, era rey, se le dio la capacidad de adorar y se le dio el mandato a él, y que él obviamente a sus imágenes, como a Eva, le iba a enseñar lo que Dios le había mandado, que sería un guardián de las cosas que Dios había mandado. Eso significa que Adán también era un sacerdote, porque las palabras que se usan, lo hemos dicho antes, para labrar y guardar, son las mismas que se usan para hablar de los levitas. Adán también era un sacerdote, y si Dios le confió su palabra, porque el mandato se lo da a Adán, después crea a Eva. Adán era responsable de las palabras que Dios había dado, que Eva también obedeciera. Entonces Adán también era un profeta. El único hombre antes de la encarnación del Señor que podía ser rey, sacerdote y profeta. Que por supuesto, como sabemos, cayó de ese estado original. Esas son las dos primeras formas en que dice el autor Richard Phillips que el hombre refleja la autoridad, la imagen de Dios. La tercera, ¿verdad? Que esas dos la hemos estado hablando anteriormente en la iglesia. La tercera para mí fue novedosa. Y es que él dice, somos un reflejo de la imagen de Dios cuando reflejamos la justicia original. Entonces, aquí lo cito textualmente. La creación del hombre, imagen de Dios, refleja la justicia original de Adán. Dios creó a Adán justo, en justicia, perfecto, sin pecado. Eso significa, en Lucas 3:38, a Adán se le llama hijo de Dios, portador de la imagen de Dios, el cual haría lo que acabamos de decir, las dos cosas. Entonces él, como portador de la imagen de Dios, compartía esa justicia, cosa que se perdió con el pecado. En el capítulo 3 con la caída. Ahora, como cristianos, ¿verdad? Agarrando la máquina del tiempo y viniéndonos hacia el futuro, esa imagen perdida, sabemos que Jesucristo, el Hijo de Dios perfecto, reflejó verdaderamente y cumplió con la responsabilidad del hombre. Pero con su muerte y resurrección, ahora podemos nacer de nuevo por su gracia y en ese aspecto ser declarados santos. Tenemos la justicia imputada del Señor Jesucristo. Tenemos la santificación que obra el Espíritu Santo. Y debido a eso y por esas dos herramientas que nos da el Señor, ese poder que nos da el Señor en su gracia, ahora estamos llamados a reflejar la justicia de Dios. Entonces, ¿en qué aspecto, en qué forma estamos llamados como cristianos hoy en día? Porque estamos mirando, ese es el, como decir, el fundamento teológico, el fundamento bíblico. ¿En qué aspecto nosotros hoy estamos llamados a mostrar esa imagen de Dios? Bueno, la podemos ver en la forma en que vivimos. Reflejamos justicia, obediencia y reflejamos de esa forma la gloria de Dios, la imagen de Dios en nuestra vida. Colosenses capítulo 3 dice: Colosenses capítulo 3, versículo 10 dice: y revestidos del nuevo, está hablando Pablo a la iglesia de Colosa, el cual conforme a ¿qué? Colosenses capítulo 3, versículo 10. Dice, revestidos del nuevo, el cual conforme a ¿qué? A la imagen del que lo creó, se va ¿qué? Renovando hasta el conocimiento pleno. Es obvio que está hablando de ese proceso de santificación que comienza cuando el evangelio llega a nuestras vidas. Y que entonces por la justicia imputada del Señor Jesús, la que se nos imputa por fe, ahora la Biblia dice que somos sellados con el Espíritu Santo y comienza una obra de santificación. Esa obra se va desarrollando, se va renovando, dice Pablo. Y nosotros entonces reflejamos la justicia, la santidad y esa imagen de Dios en nuestro ser y en el mundo en la medida que vivimos de una forma que le agrade a Dios. Noten, hermanos, que no se nos manda a ser ingeniero agrónomo, que entonces va a ser como Adán, hacer un huerto. No, se llama que por lo menos cultives
vamos a decirle así, el huerto de tu corazón. De tal manera que produzca los frutos del Espíritu. No, bueno, espero darme a entender. No, nosotros no producimos el fruto del Espíritu Santo, pero sí se nos dan totalmente todos los medios de gracia para que reflejen el fruto del Espíritu Santo. Es tan interesante esta parte de que Pablo le dice a los de Colosa y nos dice a nosotros que nos revistamos del nuevo hombre que se está creando a imagen de Dios, que el contexto de esas palabras es abandona los patrones de pecado. Capítulo 3, el mismo Colosenses 3, versículos 8 y 9. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos, y dice el 10, revestidos del nuevo. El 5 dice, hagan morir lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza. Como es una reunión de hombres, ¿verdad? No tengo por qué tener esa delicadeza que uno tuviera de hablar acerca de los problemas con la lujuria cuando hay damas presentes. Entonces yo sé que ustedes me comprenden exactamente cuando hago mención a todas aquellas debilidades de lujuria sexual en las cuales tenemos que combatir, ¿cierto? Y la Biblia dice, bueno, abandona eso. Abandona, ha sido perdonado, ha sido liberado por la gracia del Señor. Ahora nosotros tendemos a ver los pecados de ese índole sexual como peores, pero también está hablando, todo es problema del carácter, no los dividamos. Tenemos una tendencia a dividirlo. Pablo está diciendo, así como hagan morir lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, la avaricia, todo, ¿verdad? La gran mayoría como cabezas de hogar, y hay algunos preparándose en el futuro para eso. Sabemos la importancia del dinero. Yo no le voy a decir que el dinero no es importante. Yo tengo esposa, 3 hijos y es muy importante el dinero. Es muy importante. Pero la Biblia dice, cuidado con la avaricia. Cuidado con la avaricia. Y también dejen ira, enojo, maledicencia, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. ¿Cómo entonces reflejamos esa imagen, hermanos? En primer lugar, abandonando los patrones de pecado que caracterizaban al viejo hombre. Esa es la imagen del viejo hombre. Corregimos nuestro vocabulario. Yo entiendo a veces que tenemos que tener cuidado, como que si tuviéramos oídos de azúcar, como que cuando a una persona a veces se le da una mala palabra, ¡ay, no digas la mala palabra! Entonces, no, yo nunca he escuchado una mala palabra. A veces yo estoy con personas que yo considero nuevos creyentes y entiendo que hay formas de hablar que traen en años así, y entiendo a veces que es un hábito, a veces se hace más sin pensar. Pero una de las cosas que yo he entendido que el Señor quiere santificar en mi vida es mi forma de hablar. Los hombres tendemos a ser muy ligeros con las palabras y groseros. Es extraño, es extraño, pero ver a una dama grosera, y menos una cristiana. Bueno, cuando lo oigo, lo he oído, mire, eso es horrible, es horrible. Pero empieza por nosotros como hombres. No, modifica tu vocabulario. Elimina las palabras soeces, las palabras que son groseras. Empieza por allí. Por lo menos en eso, a controlar cómo hablamos, lo que sale cuando nos enojamos, cuando estamos alegres, cuando estamos viendo un juego. A los que nos gusta el deporte y es la emoción del momento, lo arrebata uno. Pero no solamente así, obviamente reflejando justicia en todo lo que hacemos, en nuestras labores, en nuestro trato con la esposa. De verdad que eso es algo que aprendí hace muchos años. Que cuando estamos en la iglesia, a las hermanas, a los hermanos, los tratamos con una amabilidad, afabilidad increíble. Buenos días, Dios los bendiga, hermanos. Y si realmente nuestras esposas extrañarían que eso no es en casa. Porque si, por ejemplo, yo viniera aquí, entonces una hermana
Bueno, me ha pasado los domingos sobre todo que estoy tomando el café y alguien por detrás me llega saludando y me tumba todo el café. Y hermano, no le voy a decir lo que pienso, pero se me ha ayudado a controlarme. Sobre todo que voy a predicar un ratito. Lo que quiero decir es que, bueno, yo digo, pues cuido porque voy a predicar. O sea, estoy jugando un papel. Estoy jugando un papel en este momento. Estoy jugando el papel y tengo que cuidar mis actitudes, mis respuestas, mis reacciones. No, de verdad debería ser en todo tiempo. Debería ser en mi casa. ¿Verdad? Mis hijos saben cómo me pongo cuando ellos derraman algo. Pero la santidad, la justicia refleja la imagen de Dios. Una imagen que por el Evangelio, por Jesucristo, se está recobrando en aquellos que Él ha salvado. Y esa es una forma, hermanos, de nosotros mostrar que somos imágenes de Dios. Santidad, justicia, que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Terminamos con 3 consejos para perfeccionar esa imagen. Transformación, el primero, dice Richard Phillips, transformación por medio de la palabra de Dios. No voy a decir nada aquí porque el pastor acaba de hacer un devocional que dijo todo eso. Con Salmo 119, con la importancia de la palabra de Dios en nuestra vida. Es un medio principal para procurar esa transformación. Romanos 12, 1, 2 dice que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No os conforméis y no dejes que el mundo te meta en su modo. Es más, dejémonos que Dios nos meta en el suyo, que es el carácter de Jesucristo. No dejes que el mundo te haga igual a ellos. Reacciona contra eso, hermano. Reconoce esas formas antiguas del viejo hombre, de la mundanalidad. De verdad, lamento mucho cuando como cristianos reflejamos más los valores del mundo que los principios bíblicos. Tenemos que tener cuidado. El segundo forma que dice el otro medio de gracia es la oración. Dice esta frase, me gusta mucho. Este medio de gracia, la oración, es especialmente vital para recibir el poder de Dios que nos cambia el corazón y quita los vestigios del pecado. Me he dado cuenta en la consejería de algo. Cuando estoy hablando con algunas personas que vienen en consejería, por lo general la persona me dice que está fallando, pero también me dice que sabe que está fallando, sabe lo que dice la Biblia y sabe lo que tiene que hacer. En la gran mayoría, es raro, es extraño cuando alguien me dice que no sabe qué hacer. Por lo general, cuando hablan, entonces dicen, bueno, estás diciendo lo que hay que hacer, está confesando su pecado, reconoce su mal. Entonces, es como que, bueno, pero sé lo que tengo que hacer. Y bueno, pero no lo estoy haciendo. Entonces, una de las cosas que he hecho, y veo que como que sí, me he notado como que sí, verdad. Le digo, hermano, bueno, no vamos a orar para que sepas qué vas a hacer, porque me acabas de decir que sabes qué vas a hacer. No te voy a decir un nuevo consejo porque lo tienes. Vamos a hacer algo. Vamos a orar para pedir poder al Señor para hacer lo que sabes que tienes que hacer. Y las caras les cambia como que, eso es lo que necesito. O sea, sé lo que tengo que hacer o lo que no debería hacer. Estoy fallando, pero ahora le voy a pedir, Señor, dame el poder de tu gracia logrado por Cristo para hacer eso que sé que debo hacer. Entonces eso cambia totalmente. Entonces es medio importante de la oración, que no es solamente como tratar de recitar unas palabras elocuentes para impresionar a nadie. No, es también rogarle a Dios, Señor, dame tu poder para hacer lo que ya yo sé que debo hacer. Porque no lo puedo hacer en mi fuerza. Porque lo sé y no lo hago. Y por último, el tercero y último es la participación de las ordenanzas. Él dice estas 3. Por supuesto está la comunión cristiana. La tercera, participación de las ordenanzas, de los sacramentos, bautismo y la cena del Señor. Son medios instituidos por Dios
para que participemos de los recursos espirituales que Él ha logrado por nosotros. Richard Barcelos, ese teólogo, tiene un libro que se llama De la Cena del Señor más que un memorial, porque tendemos a verlo como solamente un memorial, un recuerdo. Sí es eso, pero él dice es mucho más. No es solamente mirar hacia el pasado, sino que es fortaleza para el presente y hacia el futuro. Es un medio de gracia porque, como dice Pablo en 1 Corintios 10, la copa que compartimos no es la participación de la sangre. El cuerpo, el pan que partimos, no es la participación del cuerpo. O sea, cuando hacemos eso, estamos reflejando un medio de Dios que nos da para señalándonos nuestra participación en lo que logró Cristo en la cruz y fortaleza en fe para nosotros precisamente hacer lo que debemos hacer. Y otros medios de gracia que el Señor nos da. Así que, hermanos, un pensamiento. Estamos llamados a ser imágenes de Dios, ¿cierto? El pecado trastocó esa imagen. Los hombres incrédulos igual portan esa imagen, aunque distorsionada. Pero en el Evangelio Jesucristo, por el Evangelio, está nuevamente, nos rescata de ese mal, del pecado, de sus consecuencias, de su poder, y comienza Dios a formar nuevamente la imagen. Dice la Biblia que eso terminará ese proceso cuando lo veamos a Él nuevamente. Mientras tanto reflejamos esa imagen, esa santificación en la vida práctica. Hermano, hoy vas a trabajar, refleja la justicia divina, refleja el Evangelio. Vas a la casa, refleja la justicia divina, refleja el Evangelio. Con tu esposa, con tus hijos, con tus amigos, en tu deporte, en lo que sea. Amén. Gracias, Señor, por tu bondad. Gracias, Padre, por ayudarnos a reflexionar en esto. Por favor, Señor, ayúdanos a no olvidarlo. De tal manera que practiquemos la justicia que se nos imputó en Cristo, pero también la santificación en nuestra conducta, nuestro hablar, nuestro trato al prójimo, a la familia, a todas las cosas. Ayúdanos, por favor, en el nombre de Jesús. Amén.